Hay una regla mnemotécnica muy sencilla para acordarse de esta fórmula. Siempre viene bien tener una regla que nos permita recordar la fórmula, más que cuando uno estudia para un examen y tiene que acordarse de un montón de cosas, y más siendo ingeniero, que uno la memoria la atrofia, porque siempre razona, y la memoria se va atrofiando de a poco. Entonces, esta fórmula, bueno, uno tiene que acordarse dónde va U, dónde va B, dónde va diferencial B. Entonces hay una fórmula muy sencilla y simpática en la cual uno puede recordarla, ¿no es cierto? Entonces, la regla mnemotécnica se basa en estas letras U, B, o sea, cuál es la dirección. Entonces uno debe acordarse que lo primero es una integral, luego tiene algo multiplicado y luego tiene otra integral. Y entonces con estas letritas uno puede recordar a partir de esta frase que dice: un día vi una vaca vestida de uniforme, ¿sí? Entonces un día vi se refiere a esto que está acá, U de B, un día vi una vaca vestida de uniforme, B de U. Entonces, en el curso presencial siempre nos reímos un poco de este ternero, digamos, es un ternero, no es una vaca, vestido de traje. Ahora no hay nadie riéndose, pero me río yo un poco, siempre me resulta gracioso. Así que, un día vi una vaca vestida de uniforme, es una frase que nos va a permitir recordar cómo es la fórmula de integración por partes. Entonces, otra forma que yo puedo, en la que yo puedo escribir la fórmula de integración por partes, es esta que está acá. ¿Cuál es la diferencia entre esta fórmula y esta fórmula? Bueno, acá llamamos distinto a las funciones, f y g, pero explicitamos la variable con respecto a la cual integramos. Acá ponemos u diferencial b, y recuerden cómo utilizábamos esta fórmula, y acá directamente decimos, bueno, f y g son funciones derivables de x, y decimos f por g' diferencial x igual f por g menos g por f' diferencial x. Es exactamente lo mismo. Lo único es que esta expresión nos permite dar otra expresión y que corresponde a las integrales definidas. Entonces, ¿por qué? Porque acá podemos poner extremos de integración en términos de x, que es nuestra variable. Acá, si yo quisiera poner extremos de integración, yo tengo b, que es una función, entonces tendría que poner valores de b, y acá valores de u, porque yo integro con respecto a u en este caso, y lo cual es más difícil de presentar o demostrar cómo debería ser la integral por partes de si uno tiene una integral definida. Entonces, en este caso, reescribí la expresión que tenía u y b en términos de f y g, y acá decimos a y b. A y b son valores de x, yo integro con respecto a la variable independiente de x. Entonces la fórmula de integración por partes nos da algo similar, ¿no es cierto? Esto sería el producto de las dos funciones evaluado entre a y b, ¿sí? B final, a inicial, y la misma integral, o sea, la integral que nos queda de g por f' diferencial x será evaluada entre los mismos extremos de integración. Entonces, vamos a resolver un ejemplo que se nos pide acá. Esa es una integral definida de logaritmo de x sobre x cuadrado. O sea, acá hay un producto, una división de funciones, un cociente de funciones. Entonces yo digo, bueno, aplico el método de integración por partes. Bueno, nosotros tenemos una herramienta algebraica que es la forma de convertir un cociente en producto o un producto en cociente. Entonces yo puedo este denominador que está acá, de alguna forma, reconvertirlo para ponerlo como para expresar nuestro integrando como un producto. Entonces yo puedo reescribir la integral de esta manera, ¿sí? X al cuadrado que está dividiendo, yo lo puedo poner como x a la menos 2 multiplicando al logaritmo natural de x. Entonces ahora sí tengo un producto de funciones. Yo podría darme cuenta de acá directamente que yo tengo que aplicar el método de integración por partes, ya que cuando tengo un cociente, bueno, lo más razonable es también que yo pueda escribirlo como un producto y decir, utilizo el método de integración por partes. Entonces yo diría, ¿cuál de las dos funciones de estas dos que tengo acá utilizaría como u? Bueno, siguiendo la regla, lo que tiene que pasar es que se tiene que degradar al derivarla. Entonces x cuadrado, si yo la derivo,
Bueno, la degrado porque obtengo 2x, entonces es un error, digamos, o una equivocación que nos llevaría a una integral más complicada, es elegir u como x cuadrado. No conviene porque en realidad x cuadrado no está expresado como el método de integración por partes nos pide, sino que yo debo primero expresarlo de esta manera como producto y ahí comparar la función. Entonces yo digo, ¿qué funciones debería comparar? Bueno, debería comparar logaritmo de x y x a la menos 2, no logaritmo de x y x cuadrado. Entonces, ahora sí, si yo tengo logaritmo de x y x a la menos 2, yo x a la menos 2 cuando la derivo me va a quedar x a la menos 3, o sea que la función va a ser más complicada. En cambio, el logaritmo natural de x cuando yo la derivo me queda 1 sobre x. Entonces casi siempre cuando aparece el logaritmo yo utilizo la función logaritmo como u. ¿Por qué? Porque su derivada es mucho más simple. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, es mucho más simplificada que la función original. Bien, entonces esa es la que utiliza como u y eso es lo que utilizo como diferencial b. Y entonces resuelvo aplicando mi método de integración por partes, pero ahora lo que vamos a hacer es tener una integral definida. Bien, entonces vean que si nosotros acá ponemos u y b nunca aparecen en la expresión integral. O sea, yo lo que hago es, la expresión integral que yo tengo, digo cuál es u, digo cuál es diferencial b, digo cuál es b y cuál es diferencial u, pero yo siempre reemplazo y nunca aparecen u y b. Entonces, los límites de integración, bueno, corresponden a la variable, que la variable en este caso es x. Entonces, si yo tengo la integral definida entre 1 y 2, mi fórmula de integración por partes será u por b, ya en términos de x, evaluado entre 1 y 2, y la nueva integral de b diferencial u también evaluado entre 1 y 2, como vamos a ver ahora. Entonces, u le elegimos como logaritmo natural de x, ¿sí? Y diferencial b como x a la menos 2 diferencial x. Entonces, derivamos u con respecto a x, nos da 1 sobre x, entonces diferencial u será 1 sobre x diferencial x, y acá integramos, ¿sí? Integramos ambos lados del igual, y la integral o la primitiva de diferencial b será b, y la primitiva de x a la menos 2, de x a la menos 2 será x a la menos 1 sobre menos 1, ¿sí? Utilizamos regla de potencias de integración de manera convencional. Entonces, esta divide por menos 1, entonces yo esto lo puedo expresar como menos x a la menos 1. Y ahora sí, estoy en condiciones de reemplazar en mi fórmula de integración por partes. Tengo u y tengo b, también que está acá. Tengo lo que nos pide acá, diferencial u, que es esto. Diferencial b lo había propuesto. Yo necesito diferencial u, este u y este b para reemplazar en mi fórmula de integración por partes. Y lo hacemos. ¿Sí? Entonces u por b será logaritmo natural de x por menos x a la menos 1, evaluado entre 1 y 2, ¿sí? Porque eso es lo que nos dice que es la integral definida, evaluado entre 1 y 2. Entonces yo resuelvo esto, o reacomodo esto y lo evalúo entre 1 y 2. Menos la integral de b diferencial u, o sea, la integral de este menos x a la menos 1, diferencial u, que es 1 sobre x, o sea, x a la menos 1, ¿sí? Como está expresado de esta manera, y también esa integral evaluada entre 1 y 2, es algo que termina siendo sencillo o sigue siendo de la misma forma que nosotros hemos aprendido a resolver integrales definidas. Entonces, esta primitiva va a ser mucho más fácil, ¿sí? Va a ser mucho más fácil. Yo acá voy a multiplicar estas dos funciones, como vamos a ver, pero primero decimos, bueno, reacomodamos, esto tenemos menos x a la menos 1, entonces yo puedo, esto está fuera del logaritmo, o sea, esto puede ser menos 1 sobre x, ¿no es cierto? Entonces lo ponemos abajo del logaritmo, como lo pusimos de esta manera, y evaluamos entre 1 y 2, y la primitiva es menos x a la menos 1 por x a la menos 1, pero acá también hay menos por menos, o sea que eso va a quedar todo positivo, y x a la menos 2, y la integral, la primitiva de esto es muy sencillo, de hecho ya la hicimos acá, ¿sí? Ya la hicimos acá y queda esto que está aquí, menos x a la menos 1. Bien, entonces evaluamos esta función entre 1 y 2, entonces logaritmo de 2, logaritmo natural de 1 vale 0, y también resolvemos la primitiva, x a la menos 1 sobre menos 1 es este mismo resultado, evaluado entre 1 y 2, y ya está
prácticamente resuelto el problema. El logaritmo natural de 1 vale 0, logaritmo natural de 2 es logaritmo natural de 2, un número, ¿sí? Y luego evaluamos esta expresión, queda 1 medio menos 1, y en definitiva tenemos nuestro resultado, que uno puede, o sea, uno tiene que expresarlo de esta manera, de esta manera que está acá. El mouse tarda un poco en aparecer. Entonces, lo expresamos de esta manera, que es la manera exacta, ¿sí? La manera analítica de expresar un resultado. Eso, digamos, si uno quiere puede reconvertirlo con la calculadora y expresarlo de esta manera, pero esto es lo que es más conveniente de dejar como expresión en materias de análisis matemático, ¿sí? Uno busca siempre expresiones exactas, siempre que sea posible, y la parte numérica, o sea, el resultado, uno puede expresarlo como para tener una idea de cuál es el numerito que uno obtiene, que no se ve claramente a partir de este resultado, pero esto es lo que es necesario o es conveniente expresar cuando uno hace materias de cálculo o de análisis matemático.